estaba viendo el lema, ¿no? El lema dice equipados. Y me acordaba del texto bíblico que dice que Dios nos dio armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Rey entonces. Pero que sea fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte, porque Dios equipó la iglesia, Dios nos dio armas espirituales poderosísimas para destruir la fortaleza del diablo. Gloria a Dios. Y luego dice crecer, ¿no? El para es propósito. El propósito de las armas que Dios nos dio de equiparnos poderosamente es para propósito crecer, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos un desafío enorme como iglesia. Crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Wow, mire que tenemos un laburo bárbaro ahí, Marco, ¿no? Edificar la iglesia. Y servir, el servicio es fundamental, amén. Mateo 20, 28, ¿qué dice? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que allí tenemos el propósito por el cual Cristo vino al mundo, Vino para servir y dar su vida para rescatar a muchos. Amén. Bueno, dicho esto, estaba pensando también, porque yo le dije, Marita, está bueno que compartamos un poquito el testimonio, y yo quiero contarles un poquito algo que ella nos contó, de cómo nos conocimos. Porque la verdad es que es tan lindo como Dios forma las familias, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, oramos todo, ¿no? Todavía en ese tiempo nosotros no estábamos en el Señor. Pero qué bueno que en la soberanía de Dios, Dios ya está pensando, ¿no? En cómo organizar nuestras familias, nuestros matrimonios. Y yo siempre digo que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está planificando todo allá para nosotros, ¿no? Dios tiene planes, tiene propósitos. Y Él está planificando. Marita nació allá en Entre Ríos, en Villaguay, ¿no? Y se crió allá en el campo, entre los chanchos. Las vacas, los caballos, y andaba allá. Algunas de las hermanas me cuentan que montaba chanchos, no sé, porque ella me dice que no. Pero justo a la que me dice que no, creo que le mordió una oreja, no sé qué pasó. Pero bueno, ella se crió allá en Villaguay. El papá un día decidió, porque era un hombre de campo, vender todo y llevarlos a la ciudad para que ellos pudieran estudiar. Así que vendió todo él, compró un terrenito en Paraná y se fueron a vivir allá. Y allá ella fue a estudiar en una escuela de monjas, ¿no? Y ahí, bueno, estuvo haciendo sus primeros años de estudios, hasta que después, un poco más adelante, se vino para la ciudad de La Plata, perdón. Entonces, yo me crié en la ciudad de La Plata, así que nada que ver, no nos conocíamos ni teníamos idea de nada, pero un día yo ya estaba en cuarto año, y entonces ella después me cuenta la historia, ¿no? Por eso se las cuento, porque es interesante cómo Dios hace las cosas, ¿no? Después nos dimos cuenta que fue de Dios todo, ¿no? Porque cuando ella entra, bueno, había un montón de colegios, pero justo cayó en el colegio que estaba yo, y entonces cuando está por entrar al cuarto, había cuarto primero y cuarto segunda. Uno estudiaba en inglés y el otro francés. Y la preceptora le pregunta, bueno, dice, este es de francés y este es de inglés, ¿a cuál querés ir? No, al de inglés, dice ella. Dígame, nada. Así que ella me cuenta que entró al aula. Yo era un revoltoso, era el capanga del cuarto año, Era el líder de... Yo decía, nos rajamos, bueno, ya saben de qué hablo, ¿no? Ustedes también lo habrán hecho. Así que dice que ella entró, había una escalerita, subió la escalera, miró para el fondo, y como yo era el revoltoso, estaba siempre en el fondo, me miró y se flechó conmigo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No me contaste eso? Dice que me miró, la primera, ¿no? Amor a primera vista fue. Me vio allá atrás, yo no sé. Bueno, les cuento que yo tenía muchos kilos menos que ahora, ¿no? Pesaba 63 kilos. Y era más flaquito, bueno, más jovencito también.
El tema es que teníamos un compañero y este compañero se enamora de ella. Y entonces me dice, Jorge, ¿por qué no me haces pata con Marita? Bueno, dale, le digo yo. Y yo le trataba de hacer pata a él con ella. Y ella no quería saber nada con él. Claro, porque ella estaba enamorada de mí, el otro estaba enamorado, éramos amigos, él estaba enamorado de ella. Y entonces un día viene otro amigo y me dice, pero vos sos un gil, me dice, ¿no te das cuenta? ¿De qué? ¿De qué Marita está enamorada de vos? ¿En serio? Y claro, yo no la miraba mucho porque el otro estaba enamorado de ella. Entonces la empecé a mirar y me gustó. Así que le dije al otro, perdiste. Bueno, y ahí después nos pusimos de novio. Nos pusimos de novio y como ella contó, al poco tiempo nos casamos. O sea, nos pusimos de novio un 30 de junio y el 16 de octubre del otro año nos casamos. El 30 de junio del año 80 nos pusimos de novio. Y el 16 de octubre del 81 nos casamos, o sea que ya tenemos 41 años de estar juntos. Y entonces, un día me acuerdo, después de eso conocimos al Señor a causa de una enfermedad que tuvo mi papá, un aneurisma cerebral. Mi papá se estaba muriendo y un amigo me habló de Cristo, así que conocí a Cristo. Y enseguida me enamoré de Jesús, fue algo tremendo, me enamoré del Señor, fui a una iglesia, me reconcilié con Dios, me compré una Biblia, nunca en mi vida había leído una Biblia, me compré una Biblia y empecé a leer la Biblia y el Señor me llevó a Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros no teníamos nada donde caernos muertos, estábamos en la ruina total, jovencitos, recién estábamos empezando a dar los primeros pasos. Les cuento como una intimidad, yo tuve que vender una bicicleta para comprarme una camita de 2 plazas otomanas, ni siquiera con respaldo porque no tenía, de pino, la más barata que había, pero bueno, me regalaron un colchón y vivíamos en la casa de mi papá, o sea, estábamos mal. Pero Dios nos dio esa palabra. Así que cuando yo recibo esa promesa, la llamo. Ella no tenía ni idea tampoco. Así que viene y le digo, mirá Marita, mirá lo que dice la Biblia. Dice que Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces hicimos una oración como nos salió, porque tampoco sabíamos orar mucho. Y le dijimos al Señor, Señor, bueno, nosotros a partir de hoy vamos a creer que vos nos vas a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros nos vamos a comprometer a servirte todos los días de nuestra vida. Esa fue nuestra oración, cortita porque no sabíamos cómo orar tampoco. Pero eso fue lo que pasó. Nosotros a partir de ese día, toda la vida servimos al Señor. Hace ya muchos años que estamos en el ministerio, más de casi 39 años, sirviendo al Señor y nunca hemos dejado de servir a Dios. Así que siempre hemos servido al Señor con nuestra hermosa familia. Y yo quiero leerles un texto que todos conocemos, ¿no? Que es Josué 24:15. ¿Se acuerdan Josué? ¿No? Josué es un libro increíble, un libro de avance, un libro de conquista, ¿no? Un libro precioso. Y en el capítulo 24, el versículo 15, allí Josué se enfrenta con todo el pueblo y les dice algo muy importante. Dice, pero si os parece mal servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dijo él, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén.
¿Saben qué me impacta a mí esa declaración increíble que hace él? Porque, bueno, yo les voy a decir algunas cosas que todos sabemos, pero las recordamos un poquito, como un antecedente, ¿no? Recordamos que el pueblo de Israel está cruzando el río Jordán, ese río torrentoso, ese río que venía de arriba, ¿no? Con mucha fuerza. Milagrosamente, Dios detiene las aguas que venían de arriba y el pueblo puede pasar y cruzar el río Jordán, ¿no es cierto? Se establecen en la tierra de Canaán. Luego vemos que han conquistado varias naciones, iban conquistando las naciones y a los pueblos que se le presentaban los iban conquistando, ¿no? Como Jaí y otros pueblos más. Y 40 años atrás, ¿no es cierto?, ellos veían esos pueblos que les parecían muy poderosos. Y vemos que la mano de Dios se había estado manifestando a lo largo de estos 40 años de una manera tremenda, ¿no? Todo el tiempo Dios manifestándose, Dios obrando. Creo que muchos de los que estamos acá podemos dar testimonios de lo hermoso que es ver a Dios obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, aun cuando estamos ministrando, cantando, tocando, predicando, enseñando, hablando del Señor. Qué lindo es sentir esa presencia de Dios, ¿no es cierto?, que nos está acompañando, ¿no?, todo el tiempo. Y bueno, eso ellos lo estaban experimentando todo el tiempo, esa presencia de Dios tan hermosa que los acompañaba durante todos esos 40 años. Un hombre que se había distinguido por algunas características especiales era Josué, ¿no? Porque a él le habían permitido conducir de alguna manera al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Allí lo encontramos en el capítulo 1, cómo Dios lo pone al frente a Josué y le da algunas instrucciones muy específicas, ¿no? Pero Josué era un hombre muy especial, tenía algunas características muy interesantes. Por ejemplo, Josué era un hombre valiente, Josué era un hombre fiel. ¿Se acuerdan que él fue fiel? Durante mucho tiempo él fue servidor de Moisés, siempre estaba acompañando a Moisés. Cada vez que Moisés entraba a la presencia de Dios, él se quedaba allí esperando, fielmente era un servidor. La Biblia lo presenta como servidor de Moisés, un hombre con mucha decisión, un hombre, como decía Marita, también de fe, un hombre de fe, un hombre que era siervo. Y esa es una característica muy linda, ¿no? Porque es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que el Señor no solamente vino para servir, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir. Y él allá por Juan capítulo 13 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea que todo lo que nosotros vemos a través de la historia de la vida de Jesús y de estos hombres tremendos de parte del Señor, ¿no es cierto?, nos han dejado un ejemplo muy claro para que nosotros también lo podamos llevar adelante. Así que yo creo que Josué sabía de lo esencial que era la unidad. Cuando nosotros pretendemos alcanzar metas, ¿no?, y objetivos, cuando nos proyectamos hacia el futuro, la unidad es fundamental. Me gustó mucho lo que decía Marco acerca de la relación entre nosotros, de fomentar la unidad, de trabajar en equipo, de no quedarnos solos, ¿no? Creo que esa ha sido una característica nuestra de intentar no estar solos, porque casi en todas las iglesias nosotros estamos formando equipos, ¿no? No trabajamos solos, sino que tenemos un equipo hermoso de hermanos y hermanas que han sido también llamados por Dios para ayudarnos en la tarea de extender el Evangelio. Así que nunca, lo que me llama la atención es que Josué nunca se ve solo, él nunca se ve aparte de su familia. Él nunca se ve aparte de su casa. Por eso, después cuando tiene que hablar con el pueblo y decirle a ver qué decisión van a tomar, él incluye a su familia. Y él dice: yo y mi casa, yo solo no, yo y mi casa. Entonces, es muy importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entender la importancia de la familia.
en el ministerio cristiano. La importancia de la familia. Yo creo que si nosotros no podemos estar unidos como familia, seguramente nos va a costar un poco llevar adelante el ministerio y la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que el liderazgo que es reconocido, podemos decir, por lo demás, lleva tiempo formarlo, ¿no? Siempre el liderazgo se va como desarrollando en nuestra vida, ¿no? Va creciendo, arranca de a poquito y de a poquito va creciendo. Yo me acordaba que al principio, 40 años atrás de esta historia que estamos leyendo del capítulo 24, ni su tribu ni su familia estaban dispuestos a seguirlo a la conquista de la tierra prometida. Pero poquito a poco va como creciendo en su liderazgo, ¿no? Va creciendo en su liderazgo, los demás van viendo lo que él está haciendo y entonces él ahora al final ve como coronado su sueño de trabajar junto a su familia, de llevar adelante la tarea con su familia. Así que no solo lo vemos ahora como el líder de la nación, sino que es el líder de su propia familia. Y eso es muy importante, amén. Creo que nosotros como cristianos siempre estamos orando por nuestra familia, por nuestros hijos, como ya mencionamos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, pero tenemos que entender que lo más importante es que nosotros podamos ser un buen ejemplo para ellos, amén. Que podamos demostrarle que lo que predicamos, que lo que enseñamos, que lo que hablamos es lo que vivimos y que ellos puedan ver en nosotros realmente que es así, amén. Por eso él ahora puede levantar la voz y puede hablar por su familia, ¿no? Porque él estaba hablando por su familia, ¿no? Porque él estaba seguro que la familia lo iba a acompañar, ¿no? Si él decía, bueno, nosotros vamos para allá y vamos a servir al Señor, la familia iba a acompañarlo de una manera tremenda. Así que Josué conocía entonces, o había conocido hasta ese momento de la presencia de Dios, porque la había visto descender un montón de veces, ¿no? La vio descender sobre el tabernáculo, sobre el monte santo. Había visto, por ejemplo, ¿se acuerdan allá en el capítulo 32 de Éxodo? Cuando Dios lo llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches y allá pasó algo increíble, tremendo, ¿no? Porque él estaba allí, Dios labró la piedra, le preparó la tabla. Luego dice que Dios le empezó a escribir con su dedo los mandamientos allí y después que terminó de hacer todo eso, de entregarle esa revelación tremenda, se la entrega a Moisés, ¿no es cierto? Y Moisés las toma en sus manos y comienza a descender y cuando llega abajo se encuentra con Josué y luego escucha allí un bullicio tremendo y bueno, y ya saben lo que estaba pasando, ¿no? Todos se habían hecho becerros de oro y estaban allá idolatrándolos y eso, y Moisés se enoja y rompe las tablas de la ley. Así que cuando pasa eso, bueno, pasa el capítulo 33 y en el capítulo 34 de Éxodo Dios le vuelve a dar otra oportunidad, ¿no? Y yo cuando pienso en eso, pienso cómo muchas veces nosotros también hemos de alguna manera menospreciado, por decir así, o no le hemos dado importancia a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha entregado, como dijo Marcos y como decía Marita, un tesoro, ¿no? Que tenemos en vasos de barro. Y a veces no lo hemos valorado, no lo hemos estimado, no lo hemos cuidado, lo hemos descuidado y quizás lo hemos menospreciado porque yo no sé si Moisés no tomó conciencia de lo que Dios le había revelado y lo que Dios le había entregado y él tomó las tablas y las rompió, pero luego Dios le dio otra oportunidad, ¿no? Y entonces Moisés ahí en el capítulo 34 vuelve a la montaña. Y entonces cuando se prepara para subir a la montaña, Dios le dice, no, pará un poquito, pará. Dice, anda, alisate las piedras, alisate las tablas. Y él dijo, pero la otra vez lo hiciste vos, sí, pero vos la rompiste, así que ahora hacelo vos. ¿Sí o no? Y entonces ahí, bueno, nos debe ser un laburito, ¿no? Alisar las tablas, todo para... Bueno,
El otro tema es que él tenía que subir con las tablas toda la montaña. Ya no era como la primera vez que subió lo más tranquilo, livianito. Ahora tenía que llevar las tablas para arriba. Cuando llegó arriba se sentó y dijo, bueno, dale, empezá. Y Dios le dijo, no, escribílas vos. Todo lo que yo hice primero, ahora lo vas a hacer vos. ¿Para qué? Para que valores y estimes las cosas que yo te he dado. Amén. Y usted se acuerda que él tuvo que escribirlas, no las escribió Dios. Y bueno, y luego bajó con las tablas. Piense un ratito, tenía un miedo que se le caiga la tabla, porque no quería volver. Las cuidaba, las abrazaba. Y dice que cuando bajó Moisés de la montaña en la segunda oportunidad, su rostro resplandecía. ¿Se acuerdan? Que no lo podían mirar por el rostro resplandeciente, la presencia de Dios en la vida de Moisés. Amén. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros entendemos y valoramos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado algo precioso, Dios nos ha llamado, no solo nos dio la salvación, sino nos ha llamado con un propósito muy especial. Dios nos ha entregado un montón de cosas para que las amemos, para que las cuidemos, para que las estimemos, para que las disfrutemos, y tenemos que hacerlo, y cuando nosotros lo hacemos, mi hermano, nuestro rostro resplandece para la gloria del Señor. Amén. Así que ahí está, ¿no? Este hombre increíble que había visto el rostro de Moisés transformarse al estar en la presencia de Dios. Yo me imagino a Josué mirando el rostro de Moisés y quedó impactado ahí, ¿no? Pero luego también tuvo experiencias increíbles como la columna de fuego por la noche, el maná durante el día, el agua de la roca. Definitivo, creo que podemos decir, él conocía. Josué conocía de la bendición de Dios. Josué conocía que la presencia de Dios era fundamental en su vida y en su familia para poder llevar adelante el propósito de Dios. Y qué bueno es que nosotros también podamos entenderlo, ¿no? Porque necesitamos nosotros esa presencia de Dios para poder realmente llevar adelante el propósito de Dios. Claro que hay problemas, claro, sí, todo el tiempo. En esta semana y la semana anterior estuve predicando sobre las aflicciones. Pobre hermano ya dicen, pare pastor con el tema de las aflicciones. Pero la realidad es que tenemos aflicciones. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay crisis, porque hay dificultades, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿o no? El diablo sabe que le queda poco tiempo, y entonces él trata de hacer lo que sabe hacer mejor, que es San Juan 10:10, robar, matar y destruir. Y entonces utiliza todas sus artimañas y artilugios para venir contra nosotros con el propósito de desalentarnos, desanimarnos, hacernos bajar los brazos, hacernos renunciar, no servir al Señor, hacernos enojar con Dios. Y mucha gente, lamentablemente, en este tiempo que está pasando por tribulaciones, por crisis, por situaciones difíciles, por problemas, terminan dejando de venir a la iglesia, dejando de servir al Señor, enojándose con Dios, porque no entienden, ¿no es cierto?, que aunque somos cristianos, aunque somos siervos de Dios, aunque somos hijos de Dios, aunque no estamos en pecado, aunque hacemos la voluntad de Dios, aunque servimos a Dios, igual hay cosas que también nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. San Juan 16:33. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que encontramos esta realidad, ¿no? Y lo encontramos allí a Josué diciendo, serviremos a Jehová. Qué lindo eso, es servir al Señor. Lo podríamos traducir, seguimos sirviendo al Señor, a pesar de.
No sé qué van a hacer ustedes, pero nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor. Ya lo decidimos, ya lo tenemos en el corazón, ya no podemos volver atrás. Nunca vamos a dejar a este Dios maravilloso que nos acompañó durante 40 años en el desierto y no nos faltó absolutamente nada. Él estaba de día, Él estaba de noche, Él abría los cielos y caía el maná, Él hacía salir el agua de la roca, nos enviaba las codornices. Así que nosotros serviremos al Señor como familia. Amén. Qué lindo que ustedes, mi hermano, este año decidan en su corazón y declaren, porque podemos declarar proféticamente esta palabra. Podemos abrir nuestra boca y decir, yo y mi casa, Señor. Y usted quizá me va a decir, pero lo que pasa es que mi hijo todavía no está firme, todavía no está asistiendo, mi hija, ¿no? Y siempre tenemos a alguien, pero nosotros lo podemos ver a través de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Eso lo vemos prácticamente en David con Goliat. Cuando el gigante venía, ¿no? Y David estaba ahí. Y el gigante venía con toda su arma, su armadura. Venía que se lo iba a comer crudo. Y él decía, Jehová te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. ¿Se acuerdan? Y la entregaré a los aves de los cielos. O sea, qué tremendo ese pasaje, ¿no? Y agarró su ondita y su piedrita. ¡Pum! Se la clavó en la cabeza y allá cayó el gigante. ¿Y por qué no decirle eso a nuestra familia? Jehová te entregará en mi mano. Declárelo. Amén. Eso, ¿qué estaba haciendo él? Estaba declarando por la fe. ¿Qué estaba viendo? Los ojos naturales veían que el gigante se venía contra él, con toda la furia. Pero los ojos espirituales le estaban mostrando otra película. Él estaba viendo otra película. Y él decía, Dios te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Y así ocurrió. Lo que declaramos por la fe es lo que puede ocurrir. Declárelo. Si su hijo todavía no está convertido, declárelo. Declárelo. Va a ser un gran siervo, una gran sierva. Dios lo va a cambiar, lo va a transformar. El Señor lo entregará en las manos del Señor. Amén. Así que ahí está, diciendo, serviremos a Jehová, que lo podemos traducir, seguiremos o seguimos sirviendo a Jehová o servimos a Jehová. Es como un presente continuo. Es algo que distingue la vida de Josué, ¿no es cierto?, el servicio. Así que la vida de este varón estaba caracterizada por eso, ¿no? El servicio a Jehová. Quiero decir algo que yo entiendo es muy importante. Un servidor engendra servidores. Amén. Un servidor engendra servidores. Y qué bendición es encontrar un hombre, una mujer que sirve a Jesús. Pero mayor bendición es encontrar una familia que sirve a Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Una familia sirviendo al Señor. Saben que a mí me da mucho gozo. Bueno, Marita contó un poquito de mi hija Maribel, no quiero ponerlos tristes ni nada de eso, pero nosotros pasamos muchas situaciones muy difíciles en la vida, ¿no? Durante 39 años nos pasó de todo. Lo peor que nos pasó fue justamente la partida de nuestra hija Maribel con 28 años. Fue tremendo. Pero Dios nos ha bendecido de una manera tremenda porque mi otra hija, Jessica, sirve al Señor con nosotros y es pastora de la iglesia, pastora ordenada con su esposo, son pastores los dos, sirviendo al Señor. Hoy veo a mis nietos sirviendo al Señor. Y el otro día, mi nieto Joaquín, que es el mayor, tiene 15 años, me dice, abuelo, dice, yo voy a tener una reflexión. Y yo le digo, gloria a Dios, ¿no? Él está también sirviendo, él tiene su ministerio de la música, toca la batería, canta en el coro, pero ahora está empezando a predicar. ¿Qué le parece? Y para mí es una alegría poder servir al Señor con la familia. Qué lindo eso, ¿no? Así que declárelo, yo y mi familia serviremos al Señor. Amén.
yo y mi familia serviremos al Señor. Así que, mi hermano, si el servicio definitivo se aprende en casa, Josué, creo yo, había hecho eso de su casa, ¿no? Una casa de servicio, una familia de servidores. Eso es lo que él estaba formando. O sea que notamos que no dice una familia de adoradores, dice servidores, una familia que servía. ¿Por qué? Algunos me están mirando mal, ¿no? Principalmente los que cantan. Escuchen lo que le voy a decir. Porque la adoración más excelente es aquella que se presenta en forma de servicio. La adoración más excelente es la que se presenta en forma de servicio. Cuando estamos sirviendo a Dios, le estamos adorando. Esa es la adoración más importante. Entonces, lo recuerda allí a las puertas del tabernáculo de reunión. Allí estaba Josué. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Allí estaba, ¿no? La presencia de Dios hablando con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Entonces necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestros hogares. Necesitamos la presencia, porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. La diferencia la hace en nosotros la presencia de Dios. Y por eso la presencia de Dios en la familia, mi hermano, la llena de bendición. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Hay bendición o no? Si estuviera Obededón acá con nosotros, nos diría: más vale, papá, yo llevé el arca a mi casa y ¿sabe qué? En 2 meses mi vida cambió, mi familia cambió, Dios me bendijo, Dios me prosperó, ¿o no? ¿Se acuerdan de aquella historia? Bueno, ¿por qué? Porque la presencia de Dios es una garantía, mi hermano. ¿Es una garantía de qué? De bendición. Si Él está, hay bendición. Por eso qué lindo que lo primero que hacemos siempre es invocar la presencia de Dios, la presencia de Dios. Es una también garantía de protección. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos libra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el que se levante contra ti lo hará sin mí, dijo el Señor. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Cuidado, hermano, seguridad, permanencia. Lo que nos ayuda a estar firme en el camino del Señor es la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que nos fortalece, la que renueva nuestras fuerzas, la que quita la tristeza, la angustia, el desánimo, la impotencia que a veces tenemos porque hay cosas que no podemos manejar, ¿o no? Hay cosas que nosotros, usted puede tener mucha plata, puede tener una linda casa, como decíamos, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no podemos manejar. Hay cosas que de repente el Señor dice: ah, bueno, vos te la creés, vos creés que podés, ahora te voy a demostrar cómo no podés. Nosotros veníamos de Azul, ¿era? No, veníamos de la otra, de Tandil, veníamos de Tandil. Yo venía manejando y le digo a ella: hoy me siento mal, no sé qué me pasa, ¿por qué no manejás vos? Bueno, se pone a manejar ella y a los poquitos kilómetros empecé a temblar, me empecé a poner amarillo, todo amarillo, patito me puse, parecía un Simpson, ¿no? Tenemos una foto que parezco como la remera de la hermana ya, parezco un Simpson, terrible. Y resulta que empecé a temblar, me descompuse nunca me había pasado, me descompuse tanto que le digo: pará, justo había un peaje, que ahora le cuento porque fue un milagro el peaje ese de Azul. Resulta que llegamos al peaje, le digo que por favor, decirle que llamen una ambulancia, algo. Llamaron una ambulancia, me vinieron a buscar y me llevaron a un pueblito cerca y ahí me hicieron unos estudios y automáticamente me llevaron otra vez a Azul y me internaron en una clínica de alta complejidad en terapia intensiva. Yo nunca en mi vida había estado internado, nunca me habían operado, no sabía lo que era terapia intensiva, estar ahí, ¿no? Pero había visitado a algunas personas. Pero de repente entro con la camilla y empiezo a ver gente entubada, todo, y me meten en un cuartito ahí, me tapan con unas cortinas
Y yo le digo a la enfermera, ¿dónde estoy? En terapia. ¿Y qué estoy haciendo acá? Le digo, yo venía de vacaciones. Y ahí me tiraron. Me dice, no, ya va a venir el médico y le va a explicar. Bueno, ahí quedé. Resulta que se me trabó una piedrita en una vía biliar que va al páncreas. Casi me agarra pancreatitis. Y no sé qué pasó, Dios hizo el milagro que la piedrita esa pasó. Y después como a los 3 días me recuperé. Pero el médico dijo, entraste mal, ¿eh? Yo pensé que te tenía que abrir todo, me dice, porque pensé que te explotaba el páncreas. Y bueno, y ahí Dios me habló de que yo no era tan poderoso, que no era tan fuerte, que no era tan... y que realmente era muy vulnerable, ¿no? Y que tenía que estar en las manos del Señor. Entre paréntesis, mi cuñado pasó a las 2 semanas por el mismo peaje, el peaje no estaba más. Lo habían levantado. Así que el Señor lo dejó ahí para mí, el peaje ese. Lo dejó ahí para mí, pasé yo, me ayudaron y después lo levantaron y se lo llevaron al peaje. Así que bueno, pero el tema es ese, ¿no? El tema es que ahí nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida, ¿sí? Por eso la permanencia, el éxito en nuestra vida tiene que ver con la presencia del Señor. Yo creo que cuando Moisés baja del monte en donde había estado con Dios, su cara resplandecía y luego el pueblo sabía que ese hombre había estado en su presencia, ¿no? Y sabe que entre nosotros nos damos cuenta también. Usted se da cuenta cuando hay hermanos que han estado con Dios y cuando hay hermanos que no han estado con Dios. Porque nuestro rostro también resplandece. La forma en que miramos, la forma en que hablamos, la forma en que actuamos, tiene mucho que ver con el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios. Es muy importante eso. A veces un pastor, no sé si lo escuchaste, Marco, que decía que en la iglesia hay diáconos y hay diablóconos. Los diáconos son los que están en la presencia del Señor. Y los diablóconos, decía él, son los que andan en la carne, ¿no? Todo el día. Pero bueno, me causaba gracia ese pastor, un pastor de Centroamérica que era una bendición. Es una bendición, todavía está. Pero bueno, el tema es que nosotros podemos resplandecer. Amén. Le pasó a Moisés, le pasó a Jesús también allá en San Juan, en Mateo capítulo 17, en Lucas capítulo 9. ¿Se acuerdan en el pasaje de la transfiguración? La transfiguración de Jesús. Bueno, allí el pasaje de la transfiguración simplemente fue una transformación que Jesús sufrió. Y dice que esa transformación de su rostro, cuando Él comenzó a ser transformado allí, fue porque Él estaba orando. Él estaba en la presencia del Padre. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Papá, nuestra vida comienza a ser transformada. Y nuestra familia lo percibe, lo ve, lo siente, cuando nosotros hemos estado en la presencia del Señor. Así que hoy en día hay una manifestación de la familia que habita en la presencia del Señor. Hay un brillo especial y ese brillo es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Qué lindo eso, ¿eh? Bueno, usted sabe acerca de los frutos del Espíritu, seguramente lo han estudiado muchas veces, pero los frutos del Espíritu son como ese brillo que recibió, gloria a Dios, Moisés cuando bajó de la montaña de estar con Dios, como cuando Jesús comenzó a resplandecer aquel día en que estaba en la presencia del Padre, el día de la transfiguración. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra vida es transformada, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, amén. Así que, mi hermano, Dios cambia nuestra vida, cambia nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y entonces todo eso hace que resplandezcamos. De repente aparece el brillo, ¿no? Y comenzamos a tener amor, a tener gozo, a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas esas cosas hermosas que vienen de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, Marco. Vos haceme seña, bajame el pulgar cuando quiera.
Si no, sigo un poquito. A ver. 21 son. ¿O ya estamos? Un poquito nomás, para ir dándole un cierre a lo que estoy compartiendo. Pero qué lindo es que Dios es un Dios de familia. Amén. Dios desde el principio estuvo pensando en formar familias, ¿no? Familias, ¿se acuerdan cuando Dios lo llamó a Abraham? Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué lindo eso, ¿no? Pero Dios le dijo, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Empecemos con la nuestra, ¿no? Que Dios pueda bendecir a nuestra familia. Yo quiero decirle que Dios tiene un propósito para la familia. Dios tiene un propósito para el matrimonio, Dios tiene un propósito para la familia, lo vemos desde el principio. Y es importante que tengamos presente que el Salmo 127 nos enseña que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Por eso tenemos tantas familias desmembradas, destruidas, matrimonios separados. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios les ayude a edificar su casa, su familia. Y esto es importante no solamente para los que ya tenemos familia, sino para los que van a formar una familia, para los jóvenes, que nosotros también algún día fuimos jóvenes, como decía Marcos, pasaron los años, pero un día fuimos jóvenes y un día tuvimos que formar una familia, elegir la persona con la cual íbamos a compartir el resto de nuestra vida. Y siempre yo digo, gracias a Dios que nosotros, aunque no éramos creyentes, yo fui un chico que fui guardado en mi hogar. Yo no tomaba, yo no fumaba, no salía a los bailes. Era demasiado sano por no tener a Cristo. Demasiado. Es como que Dios me guardó entre una cápsula, ¿no? Desde mi infancia tengo una historia muy triste. Papá alcohólico, mamá alcohólica. Pero Dios a mí me guardó, me cuidó, me protegió. Porque Él tenía un propósito conmigo. Y bueno, el propósito de Dios, que creo yo era que yo formara una familia sacerdotal, que yo fuera pastor y pudiera servirle y predicar el Evangelio. Y ella se crió en una iglesia, en una escuela de monjas, así que católica, pero allí con temor a Dios también, ¿no es cierto? Pero los dos decidimos desde el principio tener presente a Dios en nuestra vida hasta que lo conocimos. Y ahí fue mucho más todavía, ¿no? Pero entendimos que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué bueno, mi hermano, que nosotros cultivemos como familia una buena relación con el Señor. Amén. Como decíamos, su presencia tiene que ser real en nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es el Señor en nuestra familia, los problemas y las dificultades son más llevaderos. Una cosa es resolver las cosas solos y otra cosa es resolverlas con la ayuda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un ser ordinario, pero Él es un ser extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo hago las cosas posibles, pero Dios hace las cosas imposibles. Amén. Así que para Dios no hay nada imposible. Y si yo puedo creer, para mí tampoco hay nada imposible. Amén. Todo es posible si yo puedo creer. Así que, mi hermano, entonces los problemas y dificultades que, como hemos dicho toda la noche, van a venir, porque Jesús también lo advirtió. Entonces son más llevaderos, porque el Señor nos ayuda a resolver esos problemas. También porque cuando Jesús es el Señor de la familia, las diferencias son superadas y son solucionadas. Dios nos ayuda a limar las asperezas entre nosotros. A veces yo siempre digo que nadie fue, como dijo Marita, a una universidad para aprender a formar una familia. La familia la vamos formando poco a poco, vamos aprendiendo, ¿no? Entonces Dios unió a dos personas. Yo era de la ciudad, con una cultura diferente a la de ella, con estudios diferentes a los de ellos, con familia diferente a la de ella, con una situación económica distinta a la de ella, y a Dios le plació unirnos, y cuando nos unimos había entonces algunas diferencias. ¿Me quedo o me voy? Algunas diferencias, pero Dios nos ayudó a pulir esas diferencias. Dios nos ayudó a encastrarnos
cada vez mejor, ¿no? Y por eso aguantamos 41 años. Imagínense, ¿no? Si no, no sé cómo hubiésemos llegado a los 41. Pero Dios nos ayudó a ir, como dije, superando las diferencias y solucionándolas de a poquito con la ayuda de Dios. También porque cuando Jesús es el Señor del matrimonio, realmente hay un amor que une y fortifica la relación. Lo dijo Marcos, cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil, ¿no? Y 2 son mejor que 1, porque cuando uno cae está el otro para que lo levante. Yo sé que la mayoría de los matrimonios que está acá saben de qué hablo, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha tenido que levantar al otro? Animarle en medio de una crisis, de un problema, de una situación difícil, donde uno entra en desesperación y el otro le dice, baja un cambio, tranquilízate, bueno, oremos, y qué lindo eso, ¿no? Si uno estuviera solo, se da la cabeza contra la pared, pero como está el otro, para que lo anime, para que lo aliente, para que le haga bajar un cambio, entonces es mucho mejor. También porque, como dijimos, cuando Jesús es el Señor de la familia, los hijos crecen en medio de un clima diferente. Qué lindo eso, que los hijos crezcan en un clima diferente, que va a ser decisivo para sus vidas. Aquellos que hemos tenido hijos, qué lindo es haberlos criado en los caminos del Señor. Enseñarles a orar, enseñarles a amar la palabra, enseñarles a amar la iglesia, enseñarles a servir con cosas pequeñas, que ellos crezcan en ese ambiente decisivo que les va a ayudar a tener una vida diferente. Y también por todo eso, digo yo, vale la pena tener a Jesús como el Señor de nuestra familia y cultivar una buena relación con Él. Amén. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Yo quiero dejarle 3 consejos para la familia, porque son consejos que a mí me han bendecido, a mí me han ayudado. El primer consejo es que tenemos que esforzarnos. En este caso, el esposo y la esposa, papá y mamá, o los futuros, tienen que esforzarse. El Señor le había dicho a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Capítulo 1, 4 veces se lo dice. No sé si es porque era medio duro de entender, como nosotros, ¿no? Que a veces Dios nos tiene que repetir y repetir y repetir las cosas, no las entendemos hasta que las entendemos. Y el Señor le dice, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y luego le dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, tenemos que esforzarnos. No es fácil tener una familia cristiana, no es fácil, pero es posible tener una familia victoriosa, claro que sí. Con la ayuda de Dios todo es posible, amén. Segundo consejo, debemos alimentarnos con las cosas de Dios. Esto no es mágico, para que las cosas funcionen no es magia. Nosotros debemos buscar a Dios y alimentarnos con las cosas de Dios. Marcos mencionó un pasaje, ahí de pasadita lo tocó, que me encanta compartir, que es Mateo 7, 24 al 26. Cuando Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Wow, ¿cuántos están fundados sobre la roca acá? ¿Y cuántos chicos van a fundar su casa sobre la roca? Vamos, sí. Gloria a Dios. Pero luego dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Allí Jesús está explicando algo que para mí fue tremendo, que tanto al que edifica sobre la roca como al que edifica sobre la arena le pueden pasar las mismas cosas. Y ahí yo entendí lo que me pasó con mi hija Maribel. ¿Sabe? Como pastor nosotros consolamos mucha gente
Estamos todo el tiempo ayudando a personas, animando, consolando. Estamos acompañando a familias que pierden sus hijos. Y a mí nunca me había tocado hasta que me tocó. Y allí me llevó el Señor a este pasaje y me dijo: sobre las dos clases de personas sopla el viento, cae la lluvia y crecen los ríos. Y sobre las dos familias golpea con fuerza. La diferencia, Jorge, es que una cae y la otra no cae. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Y el tercer consejo es que tenemos que cultivar y cuidar el amor entre nosotros. El amor es el fruto del Espíritu. Y en 1 Corintios 13 Pablo dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso debe coronar a la familia cristiana. Eso debe coronarnos a nosotros. Y usted me va a decir: ¿para qué todo esto? Jesús, en la última semana que estuvo en la tierra con sus discípulos, Jesús dejó la última enseñanza. En esa última semana de Juan capítulo 13, Jesús sabía que ya se iba. Jesús sabía que iba a enfrentar la cruz. Jesús sabía que ya iba a dejar a los discípulos. Y como el gran maestro que era, él pensó: ¿cuál es la enseñanza más importante que yo le puedo dejar a mis discípulos? Así que en la última cena están todos sentados con él a la mesa. Y Jesús se pone de pie, se ciñe la ropa y toma una palangana y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseña allí la importancia del servicio. Y le dice: ¿quién es más importante para ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Y ellos piensan como nosotros, ¿no? Y el que se sienta. Bueno, algunos ya no pensamos así, pero pensábamos. Y Jesús le dice: pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo, el Señor, como ustedes me dicen, yo, el Maestro, como ustedes me dicen, estoy ahora como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ejemplos he dado, dijo Jesús, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Él nos dio el ejemplo. Mi hermano, que este 2023 sea el comienzo del desafío de tener una familia victoriosa y una familia servidora. Que yo y mi casa, declárelo, serviremos al Señor. Lo haremos, serviremos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos ponemos de